Alabado sea Dios por siempre, hermanos, hermanas, amigos, amigas. Qué gran bendición estar aquí con ustedes. Este video que vamos a grabar, como todos, se graban para la gloria de nuestro Señor Jesucristo y la edificación de ustedes con sana doctrina. Y el tema de hoy es un tema que me preocupa, me duele. Es un tema que yo he titulado La Iglesia en Crisis. La Iglesia en Crisis. Hay un texto escondido en la Biblia. Aparece en Jueces 21-25, donde así está escrito: en estos días no había rey en Israel. Cada quien hacía lo recto delante de sus ojos. Mire usted qué situación tan desesperada. En estos días, los días de los jueces, los reyes todavía no aparecían. Pero en tan solo 17 palabras se encierra la razón por la cual Israel cayó en apostasía. El libro de los jueces, yo le llamo el libro de los fracasos. Idolatría, ingratitud, rebelión, apostasía, matrimonios con los paganos. Hubo cosas abominables que se hicieron en esa época, porque cada quien hacía lo que le parecía bien. No había quien pusiera autoridad. Jueces es un libro que narra una transición entre la época de los patriarcas y los monarcas, de la teocracia a la monarquía. Y esto es algo que revela una época muy oscura de Israel. Fueron casi 450 años. Eso aparece en el libro de los Hechos, en capítulo 13, versículo 20. Y aparecen 14 jueces, si incluimos a Eli y a Samuel y aún a Débora. El primero fue Otoniel, el último fue Samuel. Pero déjeme decirle así brevemente, el tiempo ya se sabe, es un tirano. Pero hay una promesa que Israel rompe. Israel hizo un pacto con Dios. Entran a la tierra prometida, muere Moisés, es sepultado en el monte Nebo y ocupa su lugar Josué, el gran general. Y los hebreos hacen una promesa. Se la voy a compartir textualmente. Aparece en Josué 1, 16 al 18, donde así está escrito. Entonces el pueblo le respondió a Josué y le dijo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado. Iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Fíjese qué pacto. Solamente que Jehová tu Dios sea contigo, como fue con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedezca a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Fíjese, solamente esfuérzate y sé valiente. Qué triste es, porque esto muy pronto se rompió. Apenas Josué muere, Israel se rebela. Y en Jueces capítulo 2, soy textual para usted, eso es muy bueno, es una garantía para usted. Josué 2, 18 al 19, así está escrito: cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová era con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de la vida de ese juez, porque Jehová, fíjese, se arrepentía por sus gemidos, el dolor del pueblo, la angustia,
al sufrir bajo sus enemigos, conmovía al Señor. Y eso era a causa de los que los oprimían y afligían. Mas, cuando moría ese juez, escúcheme, ellos se volvían atrás y se corrompían aún más que sus padres, siguiendo dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y en nada disminuían de su maldad ni de su duro camino. Ese era Israel, duro de servir. Su característica era la ingratitud, la rebeldía. Dios les levantó jueces, vimos ahí, todavía los reyes no aparecían. Y en estos casi 4 siglos de apostasía, de tropiezo tras tropiezo, es cuando se vuelve un caos la situación. Déjenme hacer un breve resumen de lo que fue Israel en esos 4 siglos. La idolatría ahí estaba, más abyecta, más grande que la de sus padres. Casamientos mixtos con los paganos que Dios les había prohibido hacer parentesco. Rebelión contra los jueces, rebelión contra Dios, blasfemias, herejías, ingratitud y, en una palabra, apostasía. Y ellos se sentían bien, porque como no había rey, cada quien hacía lo que le parecía recto. Nadie le tenía que dar cuenta a nadie, nadie le tenía que pedir cuenta a nadie. ¡Qué anarquía! ¡Qué caos! Había doctrinal, moral, civil, en todos los terrenos. Hubo un hombre llamado Gedeón. Entre los jueces, los que más destacan son Gedeón y Samson. Pero Gedeón, después de que Dios le dio victoria contra los amonitas, él se rebela y se vuelve pues un polígamo. La fornicación, tuvo 70 hijos, imagínense. Ya esto mancha la vida de Gedeón. Pero tuvo un hijo llamado Abimelech. Y Abimelech, con tal de quedarse al mando de Israel, mató a sus 70 hermanos. Sus 70 hermanos. En una piedra ahí los mató, los degolló. Solo escapó uno, Jotam, a través del cual el Señor iba a enviar bendición. Jefté, otro juez famoso, el Galaadita, famoso por un voto insensato. Si tú me das la victoria, Señor, la primera persona que me salga a recibir ahora que regrese a mi casa, te la ofreceré en holocausto. No, te la voy a dedicar en un seminario, en un convento. No, te la voy a ofrecer en holocausto. Holocausto quiere decir sacrificio e incineración. Lo triste, no sé si lo sabía usted, es que la primera persona que lo sale a recibir es su única hija. Jefté se caracteriza allí por un voto insensato, aunque era juez, era hijo de una prostituta. Él es enfrentado por los de Efraín. Efraín está allí y pelea contra ellos. Él era Galaadita y le reclama: ¿por qué no nos llamaste a la pelea? Era por el botín, no por de amor a su patria. Era por el botín. Y se desata una guerra fratricida entre galaaditas contra efraínitas. Y los galaaditas, comandados por Jefté, vencen. Y huyen los efraínitas y los esperan en el Jordán. Y como no había uniforme ni medallas que identificaran a qué ejército pertenecían, simplemente le dijeron así: di esta palabra, Shibolet. Ellos no podían decir así y decían Shibolet. Una palabra mal dicha les causó la muerte a casi 42,000 efraínitas, que por poco se extingue esa tribu de Efraín. 42,000 personas son como toda la población de Jaltipan, un lugar que está aquí cerca. Esto fue muy duro, muy triste. Samson, creo que el más conocido, se caracterizó, claro, por su fuerza descomunal. Él era nazareo, tenía prohibido cortarse el cabello. Pero la fuerza no le venía de tener el cabello largo. ¿Cuántos nazareos hubo y no tenían la fuerza de Samson? Era la unción divina. Pero en lugar de libertar a Israel, sobre todo de los filisteos, y cumplir el plan de Dios para el cual fue puesto como juez,
se dedicó a la fornicación, tuvo hijos por todos lados. Como dice la Escritura, mezcló la simiente santa con la simiente de los demonios. ¿Cuántos hijos? En esa época no habían anticonceptivos. ¿Cuántos hijos habrá dejado regados por ahí Samsón? ¿Cuántos niños o sus madres los veían cuando venía Samsón con su ejército y decían, hijo, ese es tu padre? Ni él los conoció, ni ellos conocieron el amor de su padre. Eran hijos fuera de matrimonio, de fornicación. Algunos de ellos bastardos. Esto fue algo muy duro. El sexo, el licor. Él tenía alcoholismo, las venganzas personales, la ingratitud y la rebelión contra Dios, y finalmente su suicidio. Eso es, en pocas palabras, lo que pasó con Samsón. Repito, no sé qué duro ha de ser para un niño que le digan, ese es tu padre, y ¿por qué no me ve, mamá? ¿Por qué no ve por mí? ¿Por qué no viene? Lo voy a ir a ver. No, ni se te ocurra. Esto era lo que pasaba con Samsón. Pero hay otra situación, nunca se ha repetido así, gracias a Dios. Los gabaonitas. Un levita llega y se hospeda ahí en un lugar de Gabaón y tiene una mujer. Esa mujer era pecadora y vivían en Amaciato, no fue un matrimonio formal. Y ahí en la noche, durante toda la noche, todos los varones de ese lugar la violaron. Una violación tumultuaria todas las noches. Fue tan bestial esto que al día siguiente solo alcanzó a llegar a la casa donde estaba hospedado su esposo y ella, y ahí muere. Esto fue abominable, pero lo que hace el esposo, parte en pedazos el cuerpo de su esposa y lo manda para que venga la gente a defenderlo. Y ahí se desata otra lucha contra los gabaonitas, que por poco se extingue esa ciudad. Repito, en 17 palabras, en esos días no había rey en Israel y cada quien hacía lo que le parecía bien. El rey Salomón dijo, reconoce a Jehová en todos tus caminos y no te fundes en tu propia prudencia. No creas que te lo sabes todo, pero ellos sí. Ellos creían que cada quien tenía la razón. Y usted puede ver que eso sucede hoy con frecuencia, miles de veces diarias. Ese es un espejo dolorosísimo de lo que es la iglesia evangélica actual. Las otras iglesias no me interesan. La iglesia evangélica actual, en el cristianismo, eso es lo que está pasando. Hay un caos doctrinal enorme. Yo recuerdo cuando me convertí en el 79, habían hermanos que salían de vacaciones o tenían que ir por unos días de trabajo a otra ciudad y me decían, hermano, ¿a qué iglesia me congrego allá? ¿En cuál? Era fácil decirle, busca una presbiteriana, busca una bautista, busca una pentecostés, y ahí ve. Hoy eso ya no funciona. Todo esto ha cambiado. La iglesia presbiteriana, la bautista, la pentecostés, y la pentecostés sobre todo, y los carismáticos y los neopentecostales han hecho una vorágine, un caos doctrinal en las iglesias. Yo me acuerdo que, y le hablo por mi experiencia, hay nuevas doctrinas. Cuando yo me convertí, no se oían de pastoras, de profetas, de apóstoles. Hasta nos daba risa que sabíamos que los mormones tenían un profeta, que los adventistas tenían una profeta, apóstoles. Eso era de risa. Hoy vea usted, prácticamente todas las iglesias tienen sus apóstoles, sus profetas y sus pastoras. Lo que diga la Biblia, eso no es importante. Lo importante es lo que ellos sienten, que estén a gusto. Hace unos días alguien me dijo, es que la única iglesia en la que me he sentido a gusto es fulana. Es que no vamos a las iglesias para sentirnos a gustos, sino para que el Señor nos instruya, nos reprenda si es necesario y aprendamos más de su palabra para andar en obediencia.
Y eso en cuanto a doctrinas. La prosperidad, la borrachera, la danza, las lenguas, supuestas lenguas que no son lenguas, no las de Hechos 2, la liturgia, hermanos, la forma de llevar el culto, la sencillez casi infantil de antes, alabanzas, oraciones, el sermón, se levanta ofrenda, se ora por los enfermos y se despide la iglesia en paz. Eso ya ha cambiado, eso aburre, eso es para los que no tienen el Espíritu Santo, dicen ellos. Eso es muy triste. Hace unos meses estaba esperando a un hermano que iba a checar el vehículo y había una iglesia enfrente, pero estaba llena y se oía el gozo, dicen ellos. Pues mientras salía el hermano me acerqué ahí entré, estar ahí un rato. Hermanos, ellos dicen un avivamiento, yo les digo caos doctrinal, supuestas danzas hebreas, gente que toca un shofar que no lo sabe ni tocar, ni sabe para qué se usaba el shofar, pero además el shofar era un instrumento musical y a veces para la guerra, hebreo, no cristiano. Prácticas judaizantes, candelabros de 7 brazos, menorá, por acá estrellas de David, por allá gente que trae talit, gente que trae kippah, cosas que no estaban en la iglesia antes. Esto para ellos los jerarquiza, los levanta, pero a la hora de la palabra yo vi, y eso ya lo había visto muchas veces antes, yo vi que los músicos que estaban avivando ahí el culto, se salieron a la banqueta a relajarse. El sermón no les interesaba, como creo que a muchos no les interesaba. En eso salió el hermano que yo estaba esperando y me fui. Pero a eso ellos le llaman avivamiento. Un avivamiento que se caracteriza por pisotear la palabra de Dios. No importa lo que Dios diga. Lo que importa es que nos sintamos bien. No nos llamó eso, al contrario. Es bueno cuando vamos a un culto y nos sentimos mal porque la palabra, como lo que es un barro que quebranta la roca, nos está golpeando y reprendiendo. Eso es mejor, aunque no se sienta uno bien. Es mejor. Hace 500 años, 1517, el Señor levantó a Martín Lutero, un monje agustino alemán, y él se rebela contra prácticas y doctrinas católicas romanas y clava en la catedral, en la puerta de la catedral de Wittenberg en Alemania, donde él oficiaba, una lista con 96 doctrinas contra las cuales él se oponía y luchaba, pero que eran la práctica diaria de la ICR. Se les conoce como las 95 tesis, pero también se les conoce como el protesto. Martín Lutero, de esa manera, va a iniciar, aun cuando no era ese su propósito, un movimiento que se separa de la ICR y es la Iglesia Reformada, la Iglesia Luterana Reformada. Nosotros no tenemos que ver en ese sentido con Lutero, pero nos llaman protestantes y no crea que con respeto, no crea que con amor, nos lo dicen en forma despectiva. Nosotros cuando hablamos con un católico no le decimos idólatras. No, le decimos católicos. Ellos nos deberían decir evangélicos. No, protestante, porque lleva un aire de desprecio. Esto es algo que... pero Martín Lutero hizo un resumen en lo cual fundó el movimiento de reforma. 5 tesis. Se les conoce como las 5 sola. Escúcheme con su corazón, no con sus tímpanos. Escuche, sola escritura, solo la Biblia es la palabra de Dios. Sola gracia, somos salvos sin mérito, nos lo regala el Señor, por gracia somos salvos. Sola fide, solo por la fe, no tenemos que hacer nada para ganarnos la salvación. Todo lo que tenía que hacer, lo hizo Jesús y lo entregó en la cruz por amor a nosotros. Y todo lo que hacíamos nosotros era para ganarnos el infierno. Pero el Señor, por su gracia, con la fe en Jesús, nos dio la salvación y la vida eterna. Esto es algo que usted no debe perder de vista.
Cuarta tesis o cuarta sola. Solo Cristo. Nadie más que Cristo salva. ¿De qué sirve tener paz con María, con Buda, con Abraham, con Pablo, con Pedro? Hay que tener la paz con Dios y la única manera es por medio de la sangre que Jesucristo derramó en la cruz para darnos perdón y vida eterna. Esto es algo que usted lo debe tener bien firme en su corazón. Y es que mire, la iglesia cristiana evangélica, que es a la que yo pertenezco, tiene una norma suprema, exclusiva, pero suprema también, de fe y de conducta. Fe y conducta. Esto quiere decir doctrina sana y conducta fiel a lo que estamos aprendiendo, ¿sí? No una doctrina falsa, quizá buena conducta, o hay alguien que nos decía, no, pues yo me porto bien, pero si tu doctrina es falsa, y aunque te portes bien, eso no te va a dar salvación. Pero tampoco al revés, tener una doctrina buena y una conducta mala. Hay 3 palabras en griego. El Nuevo Testamento fue escrito en griego, en un griego popular, callejero, que se llamaba koiné, con K, koiné, no el griego culto de los grandes filósofos. Y esas 3 palabras son ortodoxia, ortopraxia y ortopatía. Ortodoxia quiere decir palabra fiel, una doctrina tal como Dios la dejó, sin añadirle ni suprimirle ni nuevas revelaciones, nuevas visiones, nuevas profecías, como Él la dejó en el 22, 18 y 19 de Apocalipsis. Él amenaza con castigar a los que le añadan o le supriman a su palabra. Miren, ortodoxia, lo que usted aprende, esa es la prueba de fuego, la doble prueba de fuego de que su fe es correcta, mi hermano y hermana. Si su doctrina es estrictamente bíblica, vaya, ya avanzó usted. Pero ahora tiene que ver su conducta. ¿De qué sirve que la doctrina sea perfecta, ajustada a la Biblia estrictamente, si su conducta es de rebeldía y de pecado? Lo que usted sabe no lo va a salvar. Usted necesita tener sana doctrina y sana conducta, ortodoxia y ortopraxia. Pero también debemos tener dolor por los pecadores que van al infierno. Millones y miles de millones van al infierno y no podemos pretextar, es que no lo supe. Delante de nuestros ojos pasan en procesiones, ahora con lo de los muertos y Halloween y lo que viene con la idolatría guadalupana, los va a ver y no podemos decir, bueno, pero es la vida de ellos, o permanecer indiferentes. Ortopatía quiere decir un sentimiento correcto de compasión por las almas perdidas. En cierta ocasión, nuestro Señor Jesucristo dice que estaba predicando y que vio a las multitudes que estaban recostadas en el pasto y las vio como ovejas que no tienen rebaño y no tienen pastor. Y escúcheme, y dice Mateo, y tuvo compasión de ellas. Ortopatía, tuvo compasión de ellas. Y es cuando dice, rueguen al Señor que envíe obreros a la mies, porque la mies es muy grande y los obreros son pocos. Por eso estoy aquí. Inútil, sí, pero por eso estoy yo aquí, sirviendo al Señor para usted, que me hace favor de escucharme. Entonces, ¿quién pone orden? Sí, una de las cosas que más ufana a las iglesias evangélicas es de su autonomía. Cada iglesia es autónoma. La iglesia de la otra colonia, de la otra cuadra, no tiene por qué meterse aquí, ni yo con ellos. Cada quien hace lo que le parece bien delante de sus ojos. Lo malo es eso, que lo que hacen, su ortopraxia, no corresponde con su ortodoxia. Y entonces tienen prácticas que la iglesia de la otra cuadra no las comparte, las combate y hasta se ríen. Y los que ellos tienen, aquí no los aceptamos. ¿Por qué? Porque cada quien, en aras de la autonomía, cometen tantas aberraciones doctrinales, aún herejías, prácticas que son satánicas.
Hay iglesias que practican cosas que antes solo en el satanismo se veían, la transmigración del alma, la adivinación, la hipnosis, la cancelación de maldiciones generacionales hereditarias y mil aberraciones más. Están en la iglesia con una fachada de cristianismo, pero no son más que mentiras nacidas en el satanismo. Así está la iglesia. Pero ellos dicen que están avivados. ¿Cómo me lo demuestran? Porque hay 1,000, 2,000 miembros. Porque tenemos carros de lujo allá afuera. Porque la ofrenda tiene que ser tomada en un cofre muy grande porque ya no caben. Miren nuestras instalaciones, clima, alfombra. Eso no indica que una iglesia es agradable al Señor. Repito, estamos viviendo tiempos de apostasía, aunque ellos dicen que es avivamiento. ¿Quién pone orden? Fíjense que en ese sentido, la Iglesia Católica Romana tiene una autoridad mundial, el Papa. El adventismo tiene autoridad mundial, tiene una máxima autoridad. Los testigos de Jehová, los mormones. Solo la Iglesia Evangélica no tiene una autoridad así, que nos aglutine, no en torno a ellos, sino en torno a la palabra de Dios, ortodoxia y a la correcta conducta. Lo digo en una palabra, correcta conducta es santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ortodoxia, ortopraxia, doctrina correcta, conducta correcta, eso es santidad. Ahí usted se da cuenta si usted es verdaderamente cristiano y si usted es verdaderamente salvo. Ahora, déjeme decirle unos textos. En Isaías 8:20, así es escrito. A la ley y al testimonio. Si no dicen o si no enseñan conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Siguen en tinieblas. No importa que sean nuevas revelaciones, nuevas visiones, nuevas profecías, a la ley. Dime una profecía, la que te dio anoche el Señor ahí en tu casa. La comparas con la Biblia como los bereanos, que comparaban las predicaciones de Pablo, de Silas, de Timoteo, de Lucas, y veían si eran correctas, si se ajustaban. Hay que ser bereano, hermano. Esto es algo que usted y yo debemos de ansiar, buscar. En Mateo 15:4, el Señor reprende a los sacerdotes hipócritas de su época, saduceos, fariseos, a los escribas, y les dice así, 15:4 de Mateo: eh, 15:7, así está escrito: hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y escúcheme, con su corazón, no con sus tímpanos. En vano me honran, en vano hacen sus cultos multitudinarios avivados, según ellos, porque están enseñando como palabra de Dios doctrinas y mandamientos de hombres. Hermano, hermana, ¿de dónde sacas eso que estás haciendo? No sé, pero lo dijo el pastor, pero en la Biblia no está. No, pero lo dijo allá y nos sentimos bien, se aviva el culto, hermano. Lloramos, sentimos escalofrío, levantamos las manos y nos sentimos en el cielo. Esas son emociones, no se fíe de sus emociones. ¿Quién pone orden si cada quien hace lo que le parece correcto? Ahora, la doctrina correcta debe ser acompañada por la conducta correcta, la santidad. Fíjese esta pregunta dolorosa del Señor en Lucas 6:46. Él dijo así: ¿por qué me llaman Señor, Señor, si no hacen lo que yo les mando? ¿Cuántos le llaman Dios, Señor mío, Padre mío, si no hacen lo que Él manda? Eso demuestra que aunque puedan tener sana doctrina, no tienen sana práctica, sana conducta. Esto es indisoluble, va bien unido, hermano. No puede ser una u otra, las dos o ni una. Si no tienes las dos, estás perdido.
pero estás a tiempo porque me estás oyendo y hoy es el día de tu salvación. Y si hoy oyes la palabra de Dios, no endurezcas tu corazón como Faraón, sino enternécelo como el corazón del rey Josías. Esto es lo que Dios está diciendo. En Juan 14, nuestro Señor Jesucristo, allá en el aposento alto, donde celebra su última Pascua y su primera Santa Cena, Él dijo así, permítanme, es que esta Biblia tiene unos dibujos. Juan 14, 23 y 24. Así está escrito. Jesús dijo así, el que me ama, mi palabra guardará. Mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos con él morada. ¡Qué precioso! Si usted ama al Señor, va a guardar, va a obedecer su palabra. 24. El que no me ama, no guarda mis palabras, no las obedece. Y la palabra que han oído no es mía, sino del Padre que me envió. Ahí está otra prueba de fuego, hermano. Si usted oye la palabra del Señor y la obedece, es la prueba de que usted ama al Señor. Si usted oye la palabra de Dios y no la obedece, ortodoxia, pero no ortopraxia, usted no ama al Señor. Tan sencillo como eso, tan contundente como eso. Ahora, la apostasía, en los pocos minutos que me quedan. La iglesia de la Odisea de Apocalipsis 3 es un fiel reflejo de la iglesia de los últimos tiempos, que es la que estamos viviendo. Esta época es la época laodiceana, caracterizada por la apostasía. El Señor la reprende y le dice, tú dices que eres rica, que estás enriquecida, que no tienes necesidad de nada, pero yo te digo que unjas tus ojos con colirio y veas la vergüenza de tu desnudez, te des cuenta que no eres más que una pobre, miserable, llena de angustias. Yo te llamo para que de mí recibas lino fino y tus ojos puedan ver. Ahora el Señor llama a la iglesia de Odisea y le dice, tú no eres ni caliente ni fría, eres tibia, ahí vas en medio. Así pueden ver ustedes muchos. Están a gusto en el culto, a gusto entre comillas, y salen y están a gusto en el mundo. Ahí van en medio. Pues porque eres tibia y no fría ni caliente, te vomitaré de mi boca. Palabras durísimas, palabras durísimas. Ahora, repito, esta época es la época caracterizada por la apostasía. Si usted se da cuenta que las iglesias no están obedeciendo sana doctrina, sino viviendo lo que les parece bien delante de sus ojos, es una iglesia apóstata. Ese no es el evangelio que predicó Pablo. Es un evangelio distinto. Y no es que haya otro, dice él, Gálatas 1, 6 al 9, sino que hay muchos que los perturban. Pero esos predicadores sean malditos, dice, sean anatema. En Hebreos 10, así es escrito, 35. No pierdan pues su confianza, que tiene grande remuneración de galardón, una gran recompensa. Porque la paciencia les es necesaria, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, Jesús, vendrá, y no tardará. Ahora el justo vivirá por la fe, pero si se retira, si apostata, no agradará mi alma. Pablo dice algo que lo incluye a él, y espero que usted también se incluya. Pero nosotros no somos de esos que se retiran para perdición, sino de los que permanecemos fieles para ganancia del alma. Ese es mi deseo para ustedes, mi hermano y hermana. Hay una pregunta que se hace Jesús y la siento dolorosa, triste, porque en el contexto en que la hace, ya sabemos la respuesta. Dijo él así, cuando yo regrese, ¿hallaré fe en la tierra? Lucas 18:8. Cuando yo regrese, hallaré fe en la tierra. Si Cristo viniera hoy, ¿hallará fe genuina de ortodoxia y ortopraxia? Mire usted, hermano, la respuesta usted la tiene, usted se conoce, yo a usted ni lo conozco. El hermano de Jesús, Judas, escribió una carta por el Espíritu Santo y en su versículo 3, él dijo así, y esa es la orden del Señor.
Versículo 3 de Judas. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles, amonestándoles que contiendan eficazmente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. A esto nos llama el Señor, a defender con uñas y dientes la sana doctrina, a combatir no con puños, ni gritos, ni golpes, sino con la espada del Señor, más penetrante, más cortante que una espada de doble filo. Esto es lo que el Señor nos llama. Y termino por hoy, pero ni siquiera quisiera yo terminar, pero tengo que hacerlo. El Señor, yo en Mateo 5, 6 y 7, lo que conocemos como el Sermón del Monte. Y en la conclusión, en el 7, 21 al 23, Él dijo estas palabras que resuenan poderosamente y que deberían de resonar poderosamente en el corazón de todos ellos que están felices haciendo lo que cada quien piensa que está bien y no sujetándolo a la palabra de Dios. Aquí es que debemos comparar nuestras doctrinas con lo que Él dejó escrito. Él dijo así, Mateo 7, 21 al 23. Y así es escrito. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Escúcheme, sino solo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no predicamos en tu nombre? En tu nombre lanzamos demonios. En tu nombre hicimos muchos milagros. Le van a reclamar. Esto va a ser triste, aplastante. Y entonces yo les voy a contestar, nunca los conocí. Apártense de mí, obradores de maldad. Hermano, el llamado que el Señor hace en Jeremías 6:16 es más vigente ahora que nunca. Dice que debemos detenernos en el camino, voltear y preguntar por las sendas antiguas, aquellas que habían hace 10, 20, 30 años, pero aunque eran un poco anticuadas, como le dicen ahora, un poco, dicen ellos, muerta, eran mejores, porque eran ajustadas a la palabra de Dios y a los miembros de las congregaciones se les exigía santidad. Hoy usted puede ver que muchos viven y hasta tienen cargos en las iglesias, no viviendo en santidad. Esto es algo muy delicado. Hay que preguntar por las sendas antiguas y regresar a ellas. Por hoy concluyo con esas palabras que son las que usé. Jueces 21, 25, y le pido al Señor que resuenen poderosamente, que no lo dejen ni dormir, estar en paz. Así es escrito 21, 25. En estos días no había rey en Israel. Cada quien hacía lo recto delante de sus ojos. No sé ustedes, porque ahora sí hay rey en Israel y en todo el universo, nuestro Señor Jesucristo. No haga lo que en su opinión sabia, según usted, está correcto, sino lo que Dios dejó ya bien determinado de una manera irreversible y eterna por todos los siglos y siglos para usted, la Biblia. Viva usted conforme a la palabra de Dios, sana doctrina, ortodoxia, y viva usted obedeciendo la palabra de Dios. Sana conducta, ortopraxia. Es mi oración que esto que le he compartido con supremo gozo, con una sensación de privilegio de servirle al Señor, el gusto enorme de servirle a usted, le estrecho fuertemente en la mano, le doy un abrazo fracturante y le ruego al Señor que atalaye entre usted y yo ahora que nos vamos a separar, y como siempre le imploro que lo bendiga mucho en Cristo Jesús.